nombre de Barleby. Como sabéis, soy el director de la colección. Agradecer a la librería Rafael Alberti que una vez más acoja la presentación de un libro de Barleby y bueno, pues agradeceros a todos y a todas la presencia. Carlos Jiménez Arribas es uno de los descubrimientos de Barleby en su primera etapa. Nosotros nos iniciamos, sobre todo ya el nuevo diseño de la colección, con dos títulos emblemáticos, que era de Anne Michaels, El peso de las naranjas y Miners Ponds, y de Manolo Vázquez Montalbán, una antología de poesía, no una antología, toda la poesía amorosa concentrada en un solo volumen. Y bueno, nos hicimos una apuesta por el rigor, por la calidad literaria por encima de cualquier cosa, y nos hemos caracterizado por mantener ese criterio contra viento y marea. Bien, decía antes que Carlos Jiménez Arribas fue uno de los primeros descubrimientos de poetas nuevos de Barleby. Era nuestro cuarto año de vida cuando publicamos en 2002 Manual de Supervivencia, su primer libro, y recuerdo que en aquellos años Barleby competía de una manera, digamos, sana y leal con otra editorial que estaba en auge en aquel momento, era anterior a Barleby, que era DVD, y estaba dirigida por Sergio Gaspar, un magnífico editor y un espléndido poeta que esperamos que algún día esté en el catálogo de Barleby, y yo personalmente le he invitado más de una vez a que recoja su poesía completa en Barleby. Su poesía completa, que son 2 o 3 libritos nada más, con lo cual es una edición bastante barata, ¿no? Hay que decir, le tranquiliza al editor, hay que decir también que 4 años después, en 2006, Carlos tradujo para Barleby Los muertos y los vivos de Sharon Olds. Habíamos tenido antes el gran acierto de publicar El padre en una traducción de Mori Ponsoi, una poeta argentina, y de algún modo el hecho de que Carlos Jiménez Arribas optara por traducir ese libro de Sharon Olds, pues confirmó no solamente que habíamos hecho una buena apuesta en el ámbito de la elección de un joven poeta para meterlo en nuestro catálogo con Manual de Supervivencia, sino que habíamos hecho una buena elección de un poeta que además conocía bastante bien la poesía anglosajona y supo hacer una magnífica traducción de Los muertos y los vivos. Con Juan José Almagro Iglesias, que sí, lo iba a decir ahora mismo. Con Juan José Almagro Iglesias, que está por aquí, y lo hicieron a la limón, efectivamente. Muchas gracias. Y hay que decir que entre 2002 y 2008 Carlos Jiménez Arribas fue una especie de punto de encuentro entre Barleby y DVD. En 2003 traduce de Yeats Los cisnes salvajes de Kuhl. En 2004 traduce también para DVD, nos iba traicionando poco a poco, La torre de Yeats también. Y en 2005 tradujo La licencia y el límite de Robert Browning. Y en 2008 ya publicó su segundo poemario, que es Darwin en las Galápagos. Es decir, que es un poeta que ha transitado con nosotros, pero ha sido un punto de intersección entre las dos editoriales que en aquella época competíamos. Yo creo que fue una época, y con esto quiero rendir un homenaje también a Marta Agudo, porque en aquella época también tuvo relación con Barleby. Yo tuve bastante relación con ella en relación con los libros que editaba en la colección que sacó adelante Luis Burgos, el mantenedor y propietario de la galería de ese nombre. Y fue una época de descubrimientos para Barleby, pero yo creo que en el fondo fue una época de descubrimientos para la poesía española. En nuestro catálogo entró Julieta Valero con Altar de los días parados en 2003, luego nos traicionó con 2 libros en DVD. Cuando digo traicionó, tomadlo entre comillas, porque había una gran amistad entre ambas editoriales. Publicamos, y hay, a Mariano Peiró, ahí porque ya no existe DVD, pero sí hay una gran amistad con Sergio Gaspar. A Mariano Peiró, a Marcos Cantelli, a Óscar Curieses, a toda una serie de poetas
que en aquella época, junto a Jordi Doce o Marta Agudo, empezaron a trazar una línea que era diferente del dominio de la poesía de la experiencia de aquellos años, o que heredábamos fundamentalmente de la década de los 80 y 90. Era el siglo XXI y había grandes cambios en la poesía española que estaban protagonizando estos poetas que todavía no tenían un reconocimiento general. Pero bueno, en todo caso, Carlos es un escritor magnífico, fue un gran fichaje de nuestra editorial, y el sacar ahora Lisergia, su nuevo libro, pues yo creo que es otra conquista para nuestro catálogo, lo cual nos sentimos bastante orgullosos. Pero hay que decir también que es un poeta raro. Es un poeta raro porque sacó un primer libro en 2002, esperó 6 años a 2008 para sacar el segundo, y uno que está en las tripas de la editorial de Barleby, como está Pepo, pues sabemos lo prolíficos que son algunos poetas, y hay casos que incluso producen 2 libros al año. A mí me gustan más los poetas que esperan un cierto tiempo y maduran los libros. Y después de 2008 hasta ahora no ha sacado otro libro de poemas, con lo cual, digamos, tenemos que agradecer que después de ese tiempo y con el prestigio acumulado con sus traducciones y con la antología de poesía en prosa en España, pues ha ido gestando a lo largo de este periodo de tiempo. Yo voy a centrarme ahora de manera muy rápida en Lisergia. Yo creo que Lisergia es un libro que responde un poco a la idea que tiene, que expresa en una de las poéticas, en una antología que apareció, La otra joven poesía española, de Alejandro Kravitz y Francisco León, donde decía: yo siento cierto hastío por el verso, y el tiempo, cuando habita como un ritmo interno del verso, sí, apuesto por él, no como el tiempo como un pie forzado que aparece fuera del verso. Entonces este poemario tiene un soporte narrativo, como lo tenía de algún modo el libro anterior, el Darwin en las Islas Galápagos, y el viaje que hace, mientras que en el libro anterior era el viaje de Darwin, su relación con la animalidad y con los animales y la incorporación a la psicología y a los sentimientos profundos del hombre, en este caso es otro viaje, el viaje de una prostituta que va desde el momento en que sirve de inspiración al artista hasta el proceso que se desarrolla en la relación entre el artista y ella a lo largo del tiempo, hasta que se produce la separación y el desengaño. En Lisergia esa historia es una historia de amor, una potentísima historia de amor, en la que se plantea, por un lado, el ser solo y el ser frente a la pluralidad, en el caso del sujeto lírico, del sujeto poético. Es un libro en el cual aparece el misterio en la mente de la amada compartida y de la amada deseada para sí. Es un viaje que va desde el inicio del camino y la pasión de la entrega al desengaño y a la memoria, sustentado en la imagen, en el arte que prolonga la presencia, caracterizada por el recuerdo y la memoria tras la desaparición. Es el arte el que va a prolongar la presencia de la amada, de la prostituta, para siempre, y que lo prolonga para nosotros en la lectura de los poemas. Ahí está lo cósmico, está la compasión. Puta te llamaban sin lavarse la boca, los infames dicen en un momento determinado. La naturaleza, que está en toda su poesía, en los libros anteriores también. La realidad escindida de la mujer poseída y la mujer compartida, poseída porque se desea de manera única, pero al mismo tiempo se es consciente de que tiene que ser compartida porque es su función y su labor, y de lo que vive la prostituta. El amante único y el amante consciente de ser también un amante compartido con otros amantes. Y luego hay una realidad a la que hace referencia permanentemente, que tiene que ver
con la contradicción entre el Eros y el Tánatos, que es cómo de vez en cuando el poeta reconoce que se asoma al abismo en esa relación que mantiene. Hay un tono celebratorio, gozoso, aunque surcado por zonas de sombra e incertidumbre. Yo creo que el poeta, además, y ya con esto cierro y dejo la palabra a quien me va a suceder ahora, el poeta lo que hace es proclamar la celebración de la vida, la celebración del amor, pero al mismo tiempo reflexionar sobre ambas cosas, con el abismo de la muerte, con el abismo de la desaparición, con el abismo de la separación. Todos los poemas tienen un ritmo maravilloso. Están escritos en estado de gracia y luego en la conversación vamos a ver algún aspecto que me parece llamativo, sobre todo en el primer poema. Nada más y muchas gracias, y tienes tú la palabra. Ahora si hablo posiblemente no vaya a poder hablar mucho porque me ha emocionado mucho, porque ha traído muchas cosas y personas, recuerdo cosas de las que yo no es que no te acuerdes, sino que están tan abajo en el recuerdo, va por capas esto que... Entonces voy a leer. Poema número 1. Fue tu virtud el agua clara de los charcos, enfangado solo por la claridad del agua. Ahí, y no en el río, estuvo tu naturaleza inquieta. Si las moléculas no se detienen, el agua sigue siendo el agua. Es la fascinación que ejerce el animal herido por el tiro o la mirada lo que le da la vida al cauce seco. Fue tu virtud el ave inmóvil que sacrificó sus alas, ser que se dio y no quiso nada a cambio, libre de darse aunque se le pusiera un precio. Otros tuvieron en sus brazos ese cuerpo huidizo que he llamado mío. Tú de ninguno fuiste al ser de todos el naufragio. Y ofrecer la arena de tu cuerpo, cala, dique o abra, para el abismo que engulló los cielos. Por esa entrega al mundo oscuro muerto en nosotros, vivió tu cuerpo con la clara luz del agua. Puta te llamaban, sin lavarse la boca los infames. Porque Barleby ya tiene el tiempo suficiente, el esfuerzo suficiente y ha hecho el trabajo necesario como para que esta sala se llene con todas las personas y todos los nombres. A mí no me suelen impresionar los nombres, pero tantos nombres juntos dentro de esta sala pues sí que me acaban por sorprender, me acaban por impresionar. De Carlos simplemente decir que bueno, pues que irán saliendo cosas sobre esa amistad en este diálogo. Del libro, pues alguna cosa más añadiremos a lo que ha ido ya presentando Manuel Rico. Y sobre qué es poesía, que es al final la excusa, yo creo que más significativa que nos ofrece Lisergia, pues nos plantea esa pregunta, ¿qué es poesía? ¿No? Al abrir el libro y uno revisarlo, siempre que se acerca a la poesía en prosa, pues se pregunta lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que define la poesía cuando uno vive dentro de este mundo, ¿no? Pues nos va a ayudar a plantear por lo menos algunas preguntas que seguramente no contestemos, no tienen por qué tampoco ser contestadas, ¿no? Pero sí que sería interesante volver sobre ellas. Tenía preparada la típica revisión biográfica del autor, que ha sacado tantos libros, que ha estudiado tal cual cosa, y me da la sensación de que es completamente innecesaria. Además, como veo que en cada mano hay un libro, en la solapa seguro que Pepo, que hace muy bien su trabajo, ha incluido toda esa información y lo vamos a saltar. Pero sí que, volviendo al tema que planteaba finalmente Manuel en su intervención, son muchos años entre Manual de Supervivencia y este libro. Hay muchos libros entre medio, hay muchos trabajos, pero no del mismo tipo, ¿no? Hay una especie de silencio dentro de todo esto. Y la primera pregunta es, ¿qué ha provocado recuperar la voz poética
¿Cuál es la excusa que hace que uno diga, pues tengo algo que contar de nuevo? Cuando dejé de escribir poesía no fue nada gratuito ni una pose, ¿no? Buscaba otra forma de relación con el mundo, si se me permite ser un poco pedante. Y aunque nunca dejé de escribir poesía ni de sentir poesía, pues intenté otras cosas y estuve varios años. Y para mí este libro es como una lección de humildad, ¿no? Es como si la vida te dijera, zapatero, a tus zapatos. Porque posiblemente yo, si puedo valer para algo, y no para mucho, puede ser para el texto breve, lírico, intenso. Y en 2019, la primavera, el mes de febrero, yo había pedido una excedencia como profesor y estaba dedicado a la traducción, traducía 10, 8 horas todos los días y por la noche pues me iba a la cama y leía. Y estaba leyendo un libro un libro sobre un autor que para mí es muy importante y tiene que ver con Disergia, porque Disergia, pero sobre todo otras cosas que he intentado escribir antes, es un poco no cuestionar, pero sí plantearme la tradición lírica occidental, que suena así como una burrada, pero siempre me pareció ese gesto de Dante, cuando en la Vita Nuova sobre todo dice, se muere Beatriz, se enamora de ella y dice, voy a escribirte la obra más monumental que ha existido, pero realmente parece que le importa muy poco Beatriz, no le importa mucho el amor, le importa lo que el amor va a generar, y eso es una constante en toda, que siempre me ha preocupado mucho en la literatura amorosa, ¿no? Y entonces cayó en mis manos, o lo compré, no me acuerdo, Dante, poeta terrenal, de Erich Auerbach, y ahí me reconcilié un poco con Dante, porque Auerbach explica que realmente todo responde a una visión filosófica, metafísica, espiritual y religiosa de la tradición. Y además Dante tiene la modernidad en la comedia de darle voz a Beatriz, que es una cosa que no se suele hacer en la lírica amorosa, dar voz al objeto amado. Y Beatriz le echa en cara eso. Le dice, es que tú dijiste que ibas a escribir toda tu obra para mí, pero a mí me dejaste un poco en el olvido. Estaba leyendo eso y de repente, mes de febrero de 2019, me llegaron una especie de, no sé cómo llamarlo, siento ser pedante otra vez, matrices métricas, porque yo no escribo en verso, pero sí escribo en metro. Y dije, ¿pero esto qué es? ¿Tanto tiempo después? Y entonces yo, como muchos, imagino, leo con un lápiz y en la parte de atrás del libro lo apunté. Y una noche y otra, acabé Dante, poeta terrenal, empecé Mimesis, el gran libro de Auerbach, que escribió en el exilio, cuando salió huyendo de la persecución nazi, lo escribió en Constantinopla, en Estambul, sin la biblioteca, un poco de memoria. Y ahí siguió, ¿no? Seguí escribiendo en las guardas del libro esa especie de no sé cómo llamarlo, de unidades mínimas rítmicas de sentido poético. Dije, joder, poesía, ahora, tanto tiempo después. Y entonces ahí tuve dos respuestas, una de humildad, que fue ponerme a la escucha, darle un espacio a eso para que, una labor sobre todo de escucha, no tacharlos, dejarlo que hablara. Y otra que es, no sé si es ambición, para mí lo más difícil en poesía es hallar el punto de la enunciación, la convicción para cantar. Es muy difícil, por eso hay muchos años en los que no he escrito porque no me lo creía, y con este sí. Entonces empecé a darle espacio a eso, de las guardas del libro lo pasé a un cuaderno y de ahí lo pasé al ordenador. Y entonces me di cuenta que tenía joder, esto es un libro de poemas de amor, sin estar enamorado. Que no es que fuera el reto, pero que sí, que ya sabéis que el famoso soneto de Quevedo, cerrar podrán mis ojos la postrera, es un encargo. Es como un actor que tiene que llorar en el escenario y echa mano de la experiencia que he tenido para llorar, sin que esté realmente llorando. Entonces fue algo parecido. Esos poemas que escribí en la primavera de 2019, una primavera muy lluviosa, a diferencia, por desgracia, de esta. Vivía cerca de la casa campo y uno de mis pasatiempos era, cuando tenía un hueco, irme a caminar a la casa de campo, y un día me tuve que dar la vuelta porque no podía seguir avanzando.
de la lluvia y de los torrentes entre los pinos, tremendo. Con ese núcleo, el libro son 50 poemas y ahí habría como unos 40. Empecé a buscar en los cajones y recuperé poemas que había escrito en enamoramientos, que pudieran valer para armar una historia de amor, como ha dicho Manolo. Y así surgió Lisergia. Y dije, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con esto? Y entonces escribí a Pepo. Y fijaos si pasó tiempo, que Pepo dijo, ¿eres Carlos? Y dije, sí, soy Carlos. Mira, que tengo un posible libro nuevo. Pues vente. Entonces fui a verle. Me presentaba un libro de viajes en la librería Le. Conocí a Esther, conocí a Rosana. Y empecé un poco a volver al ámbito de lo poético, y tanto porque esto ha tenido muchas vueltas, ha tenido muchas correcciones, pero digamos que empecé con ese manoseo que es el poema y el libro, hasta que prácticamente las últimas correcciones son de antes del verano. Y bueno, pues me alegré muchísimo de que con lo que nos ha costado sacarlo, porque cuesta un montón para ellos, para él, para mí. Pues estoy muy contento del libro como es, como objeto, y estoy muy feliz y muy conmovido porque Manolo ha traído a la memoria cosas y etapas que yo hacía mucho que no visitaba, y también porque Pepo confió en mí, Manolo, cuando no me conocía a nadie, y ahora que más o menos tampoco. Realmente la incidencia que uno tiene siempre es muy, muy leve, y yo quizá me he dedicado más a traducir las palabras de otros que a escribir las mías, ¿no? Aunque sí que es verdad que sigo escribiendo y tal. Pues para mí es un momento muy especial. Y aprovecho, llevo toda la semana pensando qué decir, una especie de discurso como paralelo a la presentación, pero me parece que es un poco que sobra. Realmente el libro se presenta al solo, no porque sea maravilloso, no, sino porque el libro ya es otro, soy yo, pero no es mío. Entonces lo que yo pueda decir puede ser un poco secundario. Pero bueno, eso sí que podemos hablar de esa génesis del libro. Yo simplemente antes vamos a intentar intervenir los dos. Entonces, como tenemos dos micrófonos, pues claro. Quiero contextualizar un poco esto. El libro, yo discrepo contigo, el libro es el artefacto que hay que defender hoy aquí. Y hay que defenderlo de una manera un tanto diferente a como lo venimos haciendo hasta ahora. Pero, por desgracia, en el sitio en el que vivimos, que es muy diferente al que yo vivía antes, parece que viene con una obsolescencia programada, que no está relacionada ni con la calidad ni con otros elementos intrínsecos al artefacto, sino pues con la propia dinámica alocada que llevamos, ¿no? De focos, de redes, de velocidades y de cambios de ritmo. Sobre eso voy a decir que lo que tenías en la cabeza no sobra, lo dejamos por el final, no sobra en absoluto, y que sí que es importante hablar también de este libro, que quede en la memoria de la gente un poco lo que hay. Antes de seguir, simplemente decir de Lisergia, como están saliendo ya muchísimas cosas, que por cerrar un poco los detalles que no hemos ido comentando, pues que es un libro que habla de muchas cosas de manera trenzada, es un libro fundamentalmente de amor, como ha salido ya. Es un libro en el que hay una voz que va pasando de un protagonista a otro, pero es única, es una voz que resulta ser la de un artista, a veces toma la forma de un pintor, a veces toma la forma de una prostituta, que como tal también es un artista, que trabaja con una materia prima, sea cual sea, de la misma manera. Entonces ese punto de vista está ahí, ese uso del amor, ¿no? Es un camino desde un enamoramiento inicial hasta una debacle casi de sacrificio, recuerdo del mismo. Y ese recorrido tan clásico, pues todo está hilado en un conjunto de textos, de poemas en prosa, que bien podrían suponer todos sumados un único poema, salvo por el primero, que es curiosísimo, Ricardo, que lo voy a dejar en manos de Manuel, porque antes ha dicho algo que creo que lo tenemos como... Creo que no va numerado. Que no va numerado. Es el único que tiene título, además. Sí. El recado, ¿no? Y bueno, pues en esta dinámica, ¿no? Por hablar un poco y cerrar la estructura, ya sabéis, pues 49 textos, 50 textos que hablan sobre la experiencia del amor, ¿no? Y aquí meto una pregunta para que conteste muy brevemente, mientras él se prepara la suya, que no es nuestra, es de Antonio
Antonio Méndez Rubio, que quiere preguntarte que en qué medida se trata de un libro de amor, ya lo hemos dicho, pero en qué medida el amor, en una clave tan tratada y maltratada líricamente, es todavía materia prima para una poética actualizada, como es el caso. Sí, Es ahí Antonio. es nada. Una Antonio tontería. Méndez Rubio. Qué bueno. Esto no estaba preparado, ¿eh? Joder. Uf. Pues el amor es una constante universal. Y este libro puede que decepcione a un lector que espere esa historia de amor física, incluso psicológica. Pero estaba pensando, yo soy, no sé, casi como que me da corte decir soy un poeta, pero bueno. Soy alguien que tiene un pie... La portada del libro es un detalle de Carpaccio, un pintor italiano del siglo XVI, que a mí me gusta mucho porque es un pintor que todavía tiene un pie en la Edad Media. Si vais a ver el Carpaccio que hay en la Thyssen, que creo que es Doncel, es un hombre que está de pie, una armadura, rodeado de la naturaleza, de los pájaros, y yo creo que Carpaccio, que puede parecer, no sé, antiguo, yo me identifico mucho con él y este libro puede parecer antiguo, pero yo soy así, digamos que soy arcaizante en muchos aspectos. Pero pensaba en las primeras muestras de lírica tradicional, amorosa, la chanson de femme, la canción de mujer, que es una lírica escrita por hombres que se imaginan lo que sienten las mujeres. Pero bueno, aparte de eso, ahí, por ejemplo, Martín Kodak, ondas do mar do Vigo, si sabéis do vai o meu amigo, ondas do mar salado, si sabéis do vai o meu amado, ahí ya hay una teoría del paisaje, y ahí ya hay una presencia del paisaje. Y lo que tiene fuerza en esa lírica, y lo que quizá, no sé si tiene fuerza aquí, pero lo que quizá puede hablar de una vigencia del amor hoy en día, es el enfrentamiento del ser a la naturaleza, a los elementos naturales, a la lluvia, al mar, a todo eso. En ese sentido, aunque cada vez haya menos lluvia, menos mar, menos naturaleza, porque no la estamos cargando, todavía creo que se puede escribir sobre el amor desde ese ángulo, un ángulo, vamos a decir, más cósmico, o no sé si universal, menos pegado a lo cotidiano, más abierto a esa soledad y ese enfrentamiento del ser enamorado a lo único que tiene, que son los elementos naturales. Bien, dicho esto, yo voy a entrar en otro plano, que es en el plano formal, si queremos llamarlo de alguna manera, aunque forma y contenido siempre están íntimamente relacionados y son la obra en su totalidad. Pero una de las afirmaciones a las que he hecho yo referencia antes en la poética de la antología que cité, dices que yo siento cierto hastío por el verso, y luego ya no te voy a citar textualmente, pero hablas de que casi el problema del poema es una configuración visual en la página. Pero claro, yo recuerdo que cuando leí este primer poema, el poema Recado, que tiene un tono celebratorio y me parece maravilloso y gozoso, enseguida recordé a otro poeta. Y ahora te pregunto porque igual no tiene nada que ver, es una simple impresión personal. El poeta escribió: como si nunca hubiera sido mía, dad al aire mi voz, y que en el aire sea de todos y la sepan todos, igual que una mañana y una tarde. Es Claudio Rodríguez, que no escribió un solo poema en prosa, pero voy a leer los 5 endecasílabos que encabezan Recado, que a mí me sonó inmediatamente a Claudio, luego ya se aleja, pero como si fuera un aldabonazo. Dice: como un recado del primer vencejo, que se adelanta un mes a su debida aparición y cruza el aire raudo o parpadea en alas inseguras, indeciso, sin saber si es suyo, todo el cielo, adelantándose al picado horizontal de la bandada. Es decir, hay todo un ritmo endecasilábico que nos recuerda a los poemas de Claudio, a los poemas celebratorios cuando va por el campo,
va mirando el aire, va celebrando la vida, tiene algo que ver. Pues ya ves. Me gusta porque aparte del lujo de estar dialogando con vosotros y de teneros leyendo este libro, me gusta porque descolocáis un poco lo que yo tenía pensado leer, y es maravilloso. Que te descoloquen hoy en día es maravilloso. Y claro, Claudio Rodríguez, pues claro, es un ejemplo muy raro de un chaval antes de los 20 años, criado ahí en los secarrales zamoranos, que puede ser un Dylan Thomas, un Rimbaud. ¿Quién no quisiera parecerse a Claudio Rodríguez? ¿Y quién no ha leído y releído y se ha maravillado con Claudio Rodríguez? Esto que has hecho de enumerar versos es algo normal. Sabes que hay una teoría, hay una corriente en la crítica que es, podríamos llamar el antimetricismo, que no consiente que la prosa salte, no consiente lo métrico en la prosa. Pero pues yo pienso, por ejemplo, en Juan Ramón, en Espacio, que es una obra que se escribe primero en verso y que luego pasa a la prosa porque juega con lo visual. Yo hoy en día escribir en verso no me seduce porque hay un punto de, no de ficción, porque todo es ficción, pero hay un punto, no sé, de pose. Todavía un verso quebrado, un verso dislocado, pero un verso blanco, que suelen ser ristras de versos canónicos, no. Pero en estos poemas, y en muchos poemas de muchos autores, podrías contar muchísimos endecasílabos alejandrinos. No lo había leído así ese poema del Vencejo, que es el preámbulo, por eso no está el tú de la amada, es una especie de un recado, es como si fuese un poco el elemento natural el que te regala, te da el pie para que empieces a cantar. Pero sí, claro. Fíjate que han quitado muchos, pero antes en el metro de Madrid ponían trozos de estrofas de poetas. Aquí en Argüelles estaba Gil de Viedma. Y yo recuerdo mucho el de Alto de Extremadura, que creo que está todavía allí, que es un trozo de la encina, sabe más, que es un trozo de solo la claridad viene del cielo, no es un don. Entonces yo creo que hemos aprendido, claro, de ellos. Y claro, ojalá se me hubiera pegado un poquito de Claudio Rodríguez. ¿Qué te parece si lees otro texto y ahora te seguimos animando la conversación? Sí, insisto en el placer de ser descolocado. Y este no le tenía previsto, pero lo voy a leer, aunque ya has leído una parte, pero lo voy a leer. Recado. Como un recado del primer vencejo que se adelanta un mes a su debida aparición y cruza el aire raudo o parpadea en alas inseguras, indeciso, sin saber si es suyo todo el cielo, adelantándose al picado horizontal de la bandada en un aire que querrán propicio, casi perdido, tocado cuando el cazador ensaya en él sus tiros, lo mira, incierto, lo ve en la esquiva, en la plomada, piensa que es imposible y no lo ha visto en realidad, que lo ha soñado y además es día de lluvia. ¿Cómo van a haber llegado ya tan pronto? Contempla el cielo vacío ahora de pensamientos y de pájaros, escarba en la luz sucia de las nubes. Se dice que la vida siempre pasa así, sinuosa en su deriva, ajena a los presagios y preguntas, como un batir de alas en la luz que palpa el aire. Haciendo un pequeño inciso, no sé si os habéis dado cuenta de que los vencejos cada vez llegan más pronto, que es una señal, por supuesto, de los cambios, ¿no? Entonces, el poema realmente, yo soy muy de pájaros, aunque tampoco sepa mucho, soy muy de bichos.
Sí, con Darwin y con todo, ¿no? Entonces el vencejo siempre me ha llamado mucho la atención. Escribí una especie de relato que se llamó Planeador hace muchos años. Y siempre he estado atento a los vencejos. Y para mí, aunque estemos en la ciudad, esa comunión, relación con el elemento natural se puede dar en la ciudad. Y para mí siempre, primeros de mayo, incluso el puente de mayo, que es una fecha especial porque mi madre murió el 1 de mayo y eso siempre como que siempre estoy atento a ver cuándo viene el vencejo, el primer vencejo, que siempre es uno solo. Luego llegan, pero siempre es uno, es como si fuese un explorador. Y entonces lo ves como un regalo allí, va, viene, parpadea. Y entonces de repente dije, no puede ser, si estamos en, no sé cuándo era, en el mes de abril, no puede ser, ¿cómo han llegado ya tan pronto? Siguiendo un poco con la conversación y sobre el contenido también un poco de este tipo de textos y de este género, a mí me ha comentado alguien que sabe bastante, que lee mucho, que me acerque a este libro, me dijo, uy, ten cuidado, acércate a este libro, pero hazlo con cautela, como quien se acerca a la poesía progresiva, universal, a esa imagen de la poesía sentimental, ¿no? El arte de la infinitud de Schiller. Hazlo de puntillas y sal de puntillas. Me dijeron, no te quedes ahí. Yo creo que tiene que ver con no te quedes ahí por la parte que me toca de escritor. A mí me gusta fluir, como tú decías, tomar notas en los libros y demás. Y este es uno de esos libros que te hacen, no te miento, si abres el mío verás que está completamente marcado, rayado, escrito y demás. Pero me aconsejaron, no te quedes ahí, porque lo que hacéis vosotros cuando escribís es una cosa muy ingrata, es un género muy ingrato y maltratado, que es el de la poesía en prosa. Entonces, sobre esto no te planteas tú cuando estás escribiendo que puede suponer un riesgo para la publicación. Yo no me planteo nada, y fíjate que en su día, y ahí por ejemplo, luego quiero hablar un poco de Marta Agudo. Quiero hacer un inciso para decir que sentí muchísimo su muerte. Marta Agudo y yo nos conocimos porque estábamos haciendo la tesis sobre el poema en prosa, debatimos mucho, hablamos mucho, nos intercambiamos libros y trabajamos en esta antología Campo Abierto. Y yo, en aquella época, fue cuando, digamos, que escribí, pensé, y aparte de Campo Abierto y de otras cosas en mi tesis doctoral, que es sobre el poema en prosa, hay una especie de poética. Y entonces, pues, ya no volví, o sea, yo no sé qué se ha escrito. Supuestamente hubo un tiempo de Wikipedia que ponía que eran las autoridades en España el poema en prosa, pero me temo que no ejercí, yo no ejerzo de casi nada. Y entonces me concentro en eso, en el poema, no pienso más allá, no pienso en repercusión, en nada de todo eso. Y me parece que muchos poetas que hay aquí, muy buenos poetas, tampoco piensan en eso. Como estamos hablando un poco de tu concepción de la poesía. Lo normal es alternar. Sí. Lo normal es alternar, o lo normal es que predominantemente se publiquen libros en verso y excepcionalmente se publique algún libro de poemas en prosa. Cierto. Desde Luis Rosales a Vicente Aleixandre y toda una serie de autores clásicos. Pero bueno, ya que estamos en ese campo, en esa antología tú, claro, lo digo porque estamos hablando de los 25 años y del tiempo en que empezaste tú a publicar en Barleby, y claro, en aquellos momentos se pensaba muy poco en la posibilidad de un autor que publicara predominantemente poesía en prosa, y se hablaba también en aquel momento de la crisis o de la quiebra de lo que se llamó la poesía de la experiencia. Entonces tú hiciste una declaración en esa poética de la antología donde hablabas en concreto, y cojo la cita, de la riqueza de la alteridad. Se te preguntaba, o tú te preguntabas, sobre el predominio de la poesía de la experiencia, y tú dijiste que tú preferías la experiencia de la poesía. Y bueno, pues si puedes decirnos algo sobre eso en relación con Lisergia y con todos tus libros de poemas. Sí, claro.
Fíjate que suele haber un movimiento pendular en arte, en literatura, de manera que es sano, ¿no? Que haya pues una alternancia, pero ahora no la ha habido. Hay un discurso dominante que lleva mucho tiempo ahí, instalado, que además es un discurso que viene supuestamente desde la izquierda, pero que tiene muchísimo de conservador. Muchísimo de conservador. Y lo malo no es los premios que se ganen, no, lo malo es que tiene un efecto de relativa castración sobre las posibles nuevas poéticas, porque esto es una cosa que no es mía, es de Alejandro Kravitz. Ese tipo de poesía lo que hizo fue abaratar la expectativa, bajar mucho el listón. Luego entró las redes sociales, la poesía, y entonces, bueno, yo antes, cuando militaba más, he escrito mucho contra la poesía de la experiencia, porque me parece que bueno, pues había que hacerlo, porque había que resquebrajar ese sistema tan bien erigido y tan retóricamente bien montado. Yo os recomiendo, si no lo habéis leído, que leáis Poesía y Poder, que es un libro de un colectivo, aunque detrás de ello está Virgilio Tortosa, está Antonio Méndez Rubio, y estudia muy bien el panorama poético con la transición, y estudia muy bien el panorama político y poético, y así se entienden muchas cosas. Entonces, yo tampoco me planteo cuando escribir contra, no, yo creo que sí que para todo. Lo que es raro, sospechoso, es el rodillo. Cuando es un rodillo. Y una de las cosas que me han gustado cuando volví a la poesía, cuando escribía Pepo y conocía a muchos, y conocía a Álvaro. Álvaro dirige el Festival de Poesía de Morazarzal. La semana que viene va a ser su segundo año. Yo estuve el año pasado, tuve la suerte de participar, y conocí un montón de poetas que escribían fantásticamente y que no estaban en ese otro rollo. Entonces me di cuenta de que había esperanza. No en sentido de la gente joven, sino de que había poéticas de la inquietud, poéticas de la no conformidad, poéticas incluso de la experimentación formal. Es decir, que es un poco como Campo Abierto. Lo que hizo fue reunir distintas energías. Y yo creo que, bueno, no sé muy bien, por ejemplo, se me ocurre, pues uno de los críticos que encumbró la poesía de la experiencia, José Luis García Martín, pues es uno de los grandes antimetricistas. No, en sus reseñas, cuando yo insisto, yo es que hace mucho tiempo que ya no, pero cuando yo seguía todo eso, sí que veías en sus reseñas que estaba haciendo militancia de algo que negaba a Juan Ramón, negaba a Valente, negaba a Pizarnik, incluso negaba al 27, negaba a los grandes poetas, que sí que es cierto que es muy raro que solo escriban en prosa, aunque hay casos, pero para mí, y esto es muy personal, para mí lo más interesante es su poema en prosa. Para mí, todos los que me conocen así un poco más de cerca, saben que para mí está Claudio Rodríguez, pero para mí mi gran poeta es Valente, José Ángel Valente. Y una cosa inusitada en muchas tradiciones literarias, porque poema en prosa es una especie de género o de forma poética un poco marginal en todas las tradiciones, pero hay muy pocas en las que se haya dado un premio nacional a un libro entero de poemas en prosa, como es No amanece el cantor, que es una de las cimas de nuestra lírica en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, negar eso, pues me parece que es interesado. Está claro que quieren, no sé, que se quiere ocultar, ¿no? Una cosa que tiene mucha vigencia. Siguiendo con la conversación ya, mira, llevamos un ratito ya largo, entonces te voy a hacer una pregunta para que comparemos un poco el camino de la voz, de tu voz poética entre Manual de Supervivencia y Lisercia, ¿no? Pero después sí que te vamos a pedir que leas un poco más, que elijas varios textos para disfrutar un poco del libro en tu voz. La gente que está aquí se llevará un libro que, bien dices tú, en eso sí coincido contigo, que el libro ya no es tuyo, pero por lo menos que se lleven algo que no van a encontrar en el libro, que es la voz dentro de lo material
leído en tu propia voz, y por otro lado, esa idea de que tú cuentas las cosas tal como las quieres contar. O sea, tu voz desde Manual de Supervivencia hasta ahora. La pregunta podría ser mucho más sencilla. ¿Qué queda de la voz de Manual de Supervivencia en Lisergia? Pues queda mucho. De hecho, hablaba con Juanjo, Juan Almagro, amigo mío, poeta, que posiblemente no se vea evolución entre este libro y Lisergia. Para mí sí la ha habido, pero posiblemente no se vea. Hay que tener en cuenta que Manual de Supervivencia se abre con un conjunto que es el mito de Narciso. Ya es un poema, un libro de amor. Y esto, a mí por eso me sorprendió tanto, después de Darwin, que es un libro más abierto, muy distinto, no muy distinto. No sé si tengo voz, no sé si, como se suele decir, la he encontrado, la encontré, no lo sé muy bien. No he parado a pensar en eso, pero sí que esto es un poco parecido a Manual de Supervivencia en algunas cosas, en otras no, porque hay poemas a lo mejor más largos, y lo que es la naturaleza, en aquel caso, la naturaleza de Manual de Supervivencia es la naturaleza de donde son mis padres, mis abuelos, que es un pueblo de Ávila, en lo que llaman la Sierra de Ávila, que no es Gredos, sino es la última estribación del sistema central, donde hemos sabido que también es Esther, feliz reencuentro, y es esa revisión del paisaje. Y aquí no, aquí es más abstracto. Entonces, para eso puede parecer más, no sé, más, como decirte, menos interesante a lo mejor, porque sí que en el Manual de Supervivencia hay una parte que se llama Paisaje con instalaciones, que ahí sí que hay una revisión, por mi parte, un intento de revisión de la tradición paisajística con ese marco. Aquí está más difuminado para mí. Este poema, el 19, empieza con un verso de la Divina Comedia de Dante. Amor, que a nadie amado amar perdona, siquiera esta altivez pase por alto. Que cunda en cada paso hasta el amado tu abismo de ambición, mi cobardía. Nunca cuestione el propio amor, no ya el ajeno, ni ose no amar lo amado en ti, hasta que, nuevo enemigo de tu daño, te ame sin ser lo amado impuesto. Si fueras pálida, si fueras pura, yo no te querría. Pero eres tierra, saliva y tierra, y te amo. Se cambiaron las tornas. Era yo el que miraba y tú, la que pintabas el paisaje en abandono o discontinuidad, lleno de circunvoluciones, tendido como un cuerpo contra el mismo cuerpo, perro a tus pies. Pintabas el paisaje con un pozo triste en la mirada, tan entregada a la docilidad del aire como al agua, y el invierno iba sacando puntas de neblina de su catedral de escamas. Penetraba tierra dentro la savia del rosal, ciego y ausente, uno en el barro abierto a la mies, bajo la capa de un enero que venía a ser el mes y el mástil. Tocaban a muerto las campanas con la alarmada voz del álamo, y tú pintabas el paisaje en otros árboles, el surco en su difuminado resplandor, y a su trasluz la esquila que llamó a pacer al ser más no huir. En cada pincelada, un pantocrátor para el dios de las hilachas fue la forma. La cascada de retinas que la fama del pintor no rozará jamás con dedos sucios y siempre escapará a la luz censada de los mercaderes. Pintabas el paisaje dentro de la habitación y yo tosía y comenzaba a nevar igual que en las montañas. No concebías que en nombre de la contemplación muriese la pintura en el tapiz. Puro abandono
o inmovilidad, como un resorte sensitivo. Pintabas el paisaje de perfil en la pared, consciente de que me desdibujabas, cada vez que, con un esfuerzo por anticiparte a su demolición, borrabas la casa y pintabas el paisaje. En aquella primavera lluviosa del 19 vi varias cosas que entraron en el libro, pero casi ninguna se quedó. Y vi una película sobre la vida de Edvard Munch. Ahora hay otra, más moderna. A mí me ha gustado mucho también, pero aquella me impactó. Es una película muy larga, de 2 partes, cada parte tiene pues como 2 horas y media. Y me impactó la vida de Munch. Y aparte del Grito, que es el cuadro más famoso, me impactó mucho su revisión del tema iconográfico de la Virgen con el Niño. Él pintó un cuadro que se llama Madonna, y luego, que es relativamente, incruento, pero luego hizo una serie de grabados y son terribles. Son terribles. En el primero no está el niño, en los grabados sí está el niño. Y entonces me pareció brutal. Y entonces este manuscrito lo ha visto gente, lo vio Juanjo, lo vio Mateo. Y Mateo me ayudó a ver que ahí estaba un poco el título del libro, porque me vino a decir que esto era una especie de, pues como una nueva, no una nueva, pero una lírica amatoria distinta. Madonna, de Edvard Munch. En tu versión más verosímil del Apocalipsis, la Virgen, con su niño escuálido, recuerda el signo mórbido del mundo, la desesperación, lo que ha perdido de Madonna en su recelo. Nos mira desde tu retrato, un poco en sesgo, otro poco ausente, tan presente en lo que dice como en lo que calla, viva en el trazo. En lo que no se encarna o se concibe y abandona la vida en un rincón. Esa Madonna ebria de sombra y de lisergia, adelantada al rock y al punk. La yonki de aire evanescente y pechos duros, deja que su hijo muera sin chupete untado de heroína, ni cordón umbilical, nonato incierto. Es la poética de la esterilidad. De puta la santa hay solo un paso, y tú lo has dado en la imaginación. Decoras los muros de las celdas y los anarquistas comparten semen en tu vientre. De ahí me vienen tus secretas enseñanzas, el no pintar lo que se ve, sino lo que se vio, la ya perdida humanidad, el mundo seco. Este poema no sé por qué le tengo mucho cariño. Es el número 39. Ven, amor, hoy te espero en los rincones iluminados de mi cuerpo, haciendo hogueras, olvidado fuego que quisimos siempre ardiendo. Ven, amor, y si me encuentras ávido, duerme conmigo. Y si quizá dormido, ten compasión de mí, no me despiertes. Cuando busqué el final para este libro, sabía que iba a ser ese. Y lo voy a leer ahora. ¿Quién que no vio a los pájaros fue puente y lo miraba piedra a piedra? Cruza una orilla hasta otra orilla, cruza un espacio hasta su tiempo verosímil. Pasa sin prisa el cuerpo plácido del río. La mano sigue la lógica del plomo. El ojo hace de imán para ese punto sólido del agua.
déjame que dé las gracias. Gracias a Lola Rumbe y a Berti. Yo he estado muchas veces ahí y volveré porque yo sobre todo soy lector. Gracias a Álvaro Juanas, que me hizo la fotografía del libro. Me parece que va a ser el primer libro de poesía de Barthélémy con foto. Narrativa ya la tiene, pero aquí no. Muchas gracias, Álvaro. Esas fotos que te hacen cuando no saben que las están haciendo. Gracias a Barthélémy, gracias a Pepo por abrirme las puertas de su casa, su corazón. Gracias a Manolo, un gusto volver a verte. Y quiero decir que Manolo es el presidente de la Asociación Colegial de Escritores y que tiene mucho trabajo a sus espaldas, pero un trabajo muy importante es que han conseguido, en parte, con su esfuerzo, cambiar la ley de la autoría o de manera que un escritor jubilado pueda cobrar ingresos por su trabajo. Y eso es muy importante. Muy, muy importante. Muchas gracias, Manolo. Narrador, poeta y crítico. Y gracias a Álvaro, que cuando nos conocimos me bautizó como el Mad Preacher, el predicador loco, yo le bauticé como Al Pacino. Y dije, quiero que me presente Álvaro, porque bueno, últimamente me ha también abierto las puertas de festivales, lecturas, y es muy buen poeta. Seguidlo de cerca porque es un poeta a seguir. Y ¿qué voy a decir a vosotros, amigos, familia? Mil gracias, os quiero. Gracias por venir. Muchas gracias.